Ya están pudiendo ver, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Bueno, un ratito voy a volver porque así ahí está. Bueno, entonces, para tener una idea, les voy a presentar este resumen. Es lo mismo, como les decía, que ustedes tienen en el programa, solo que es menos detallado, más concreto. Por consiguiente, en este caso va a ser útil para que en el momento que ustedes vayan repasando, pero en realidad es lo mismo. Entonces empezamos, en este caso, con los temas a tener en cuenta para el examen final. Comprensión lectora. Como el examen en este caso debe contar con 30 puntos, entonces lo ideal es dejar por lo menos 10 para comprensión lectora. Aunque podría ser un poco más o un poco menos, pero aproximadamente 10 para comprensión lectora y el resto entonces estaría haciendo referencia a ortografía y morfosintaxis. Dentro de comprensión lectora tenemos vocabulario, sinónimos, antónimos, significado, y ahí vemos también el uso de notativo, connotativo, ejercicio de comprensión lectora en general, tipología textual, son los tipos de texto, si es narrativo, si es descriptivo, si es argumentativo. Ustedes tienen esa información. Me gustaría que clasifiquen y reconozcan sus características, ¿sí? En este caso, saben ustedes que los ejercicios van a ser de selección múltiple. Así que ustedes tienen que reconocer o diferenciar, por lo menos no hace falta que memoricen, valga la redundancia, ¿verdad? Pero por lo menos pueden diferenciar, reconocer y conforme a eso ir marcando las respuestas correctas, ¿sí? Porque saben ustedes que va a ser de selección múltiple, pero sin conocimiento es difícil dar con la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces ahí van a necesitar esa información en mente. Tenemos entonces de la tipología textual la clasificación y las características, funciones del lenguaje y niveles de la lengua, que estuvimos trabajando justo los primeros días de clase. Eso en lo que respecta al bloque de comprensión lectora. Fíjense que habíamos dicho que no vamos a incluir esos ejercicios de orden lógico, de secuencia lógica, ¿sí? Dijimos que esos no vamos a incluir, así que solamente lo que figure dentro de nuestro temario vamos a repasar. De lo demás ya no se preocupen, ¿sí? Céntrense en lo que figura en el temario. Para reglas de ortografía, que sería el segundo punto, en primer lugar, todas las reglas de acentuación, todas. Ahí se incluyen ya el hiato, el diptongo, se incluye a las palabras agudas, llanas, mayúsculas, monosílabos, palabras que van juntas o separadas. En este caso, que más mayúsculas, ¿sí? En este caso se incluye todo lo que haga referencia a reglas de acentuación. Entonces, para tener en cuenta les puse ya todas. No vamos a jugar con las mayúsculas y sus casos de excepción, eso no, ¿sí? Pero por lo menos los casos básicos y los que fuimos ampliando, entonces sí. Pero no vamos a entrar en casos demasiado especiales con las mayúsculas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre apunten a reconocer, porque ustedes no van a redactar ahora. La redacción ya se dejó en el bloque de trabajo práctico y no vamos a incluir los temas de redacción ya para este examen, ¿sí? Entonces tengan en cuenta los casos básicos para que ustedes tengan que reconocer, insisto. Uso de consonantes, todas, especialmente aquellas que presentan mayor dificultad del uso de la S con la C en forma separada y en forma combinada ya. SC, doble C, XC, solo S, solo C. Homófonos y parónimos, porque los homógrafos no presentan mayores inconvenientes, entonces insistí más en homófonos y parónimos. Homófonos de todas las consonantes, de la B, de la V, de la S, la Z, la C, la H, de todas las consonantes, ¿sí? Es todo lo que puedan, ¿sí? Si pueden hacer un listado mejor, si ya tienen luego el listado, repasen de ese listado, pero todo lo que puedan repasar acerca de homófonos, ¿sí? Tengan en cuenta que vamos a tratar de cargar por lo menos un ejercicio de consonantes. Son muy limitados los puntos, la cantidad de puntos que hay que llenar en el examen, así que tenemos que seleccionar. Entonces probablemente estemos combinando en un ejercicio todas las reglas, en este caso de uso de consonantes, mezclemos todas las consonantes en un solo ejercicio, incluyendo homófonos y parónimos. Entonces, no podemos utilizar demasiados ejercicios que presenten el mismo tema.
Entonces vamos a ir combinando. En acentuación, por ejemplo, se puede mezclar monosílabo con aguda, llana, esdrújula, con palabras que van juntas y separadas. Se puede mezclar, ¿sí? Porque va a ser el único ejercicio probablemente de acentuación. Entonces quiero que apunten también a eso, a poder distinguir, reconocer, pero ya en la combinación de todos los contenidos desarrollados. No solamente reconocer aguda en un ejercicio, aunque eso nos orienta, nos ayuda a practicar, ¿verdad? Pero apunten a manejar esa variedad en este caso, ¿cómo podemos decir? Variedad de sus clasificaciones, por decir, dentro de las reglas de las reglas de acentuación. No sé quién es Casa Arce, pero entró ahí a nuestro repaso. ¿Quién sería Casa Arce? A ver si nos contesta, si no le voy a eliminar nomás otra vez. ¿Quién es Casa Arce? Hola, profe, yo soy Matías. Estoy entrando en el celular de mi novia porque me quedé sin celular. Ah, pues le tenés que avisarnos nomás, ¿sí? Pues me asusté, yo de repente vi un nombre raro ahí. Sí, porque celular. Bueno, un ratito y volvemos. A ver. Ay, ahí estamos, acá estábamos. En los signos de puntuación sería ya el siguiente tema. A ver, signos de puntuación, nosotros trabajamos más las comas y quiero que apunten otra vez a las comas, ¿sí? Dentro de las comas, la combinación, a ver un poquito la combinación de otros signos. La coma, esos casos en que teníamos los dos puntos, rayas, comillas, ¿se acuerdan? O dos puntos, comillas, o dos puntos, rayas, pero no todos juntos. ¿Sí? Y ahí teníamos también los signos de entonación, que sabemos tienen que abrirse y cerrarse, no se pueden solo abrir o solo cerrar, y hasta 3 se pueden utilizar. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, apunten en este caso a la coma, entonces ahí específicamente la coma con específicamente los casos que trabajamos y las combinaciones ya citando entonces los dos puntos, rayas, comillas, que puede ser o rayas o comillas, pero no todos juntos. Específicamente eso. Y luego de los signos de entonación que ya no van los puntos. ¿Sí? Entonces hay que mirar muy bien si hay punto después, no hay punto después de los signos de entonación. Hay que prestar mucha atención. ¿Sí? Van a ser muy poquitos ejercicios, pero hay que prestar atención. ¿Sí? Hay que prestar mucha atención. Creo que a partir de 18 puntos ustedes pueden aprobar. Pero como les decía, no les recomiendo obtener un 2 cuando ustedes pueden alcanzar un 5, ¿sí? Porque este curso tiene un nivel bastante bueno. Así que no se conformen con un 2 y tienen tiempo aún para poder hacer esos ajustes y llegar a un excelente resultado, a un excelente nivel. Pasamos al último bloque, que es el de morfosintaxis, y ahí tenemos sustantivo, la clasificación completa, género y número, también con todas las observaciones, pero acá quiero hacer énfasis especialmente en las palabras que empiezan con la atónica. Por favor, hagan luego su listado si es que ya lo hicieron para los exámenes anteriores. Y ahí está agua, área, hacha, arma, hagan su listadito, ¿sí? Y en este caso las reglas de pluralización, cómo vamos a pluralizar esos sustantivos. No voy a entrar en casos demasiado complicados, pero por lo menos esos casos básicos hay que manejar. Sobre todo, vamos a trabajar la relación de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, que es la siguiente categoría gramatical. Acá habla luego ya del adjetivo, de la clasificación, de los grados del adjetivo, específicamente en los grados del adjetivo, aquellos que acaban en érrimo, ísimo, bilísimo. ¿Sí? Y las formas cultas, solo las formas cultas del grado del adjetivo. De la concordancia nominal, ahí teníamos los casos especiales y ahí surgía la regla machista. ¿Sí? Énfasis en esa regla. ¿Sí? En este caso, masculino, femenino, masculino, plural, siempre. Entonces, trabajamos mucho en forma independiente el género del sustantivo y a su vez en la concordancia de los casos, especialmente en los casos especiales masculino femenino. Eso sí o sí tienen que saber, ¿sí? Entonces son reglas que no podemos obviar. Y a ver un poquitito, ahí los grados del adjetivo ya les había dicho. Entonces apuntamos ahí a la concordancia nominal, ¿sí? Concordancia nominal. Entonces, más que nada trabajen género y número de sustantivo ya en concordancia con el adjetivo.
Y del adjetivo, lo que agregamos serían los grados del adjetivo, superlativos específicamente, que terminan en érrimo y movilísimo. De la oración, acá tenemos un mundo, ¿sí? Acá sí tenemos que estudiar todo. Y dice entonces, sujeto y predicado, y ahí hablamos del reconocimiento del sujeto y del predicado, ¿sí? A ver un poquitito, ¿en qué oración el sujeto está subrayado correctamente? O la palabra tal funciona como sujeto en cuál de las oraciones. O el predicado, en qué oración se encuentra señalado correctamente, o cuál es la oración que presenta solo predicado. Entonces, sí o sí hay que saber diferenciar sujeto de predicado. Según sus miembros, la oración sería, en este caso, unimiembro bimembre. Unimiembro cuando presenta un solo miembro, que puede ser solo o sujeto o predicado, y cuando presenta ambos miembros pasa a ser bimembre. Repasen también los nombres, ¿sí? Porque se confunden. Unimembre y bimembre les suena igual a veces y no hace referencia a lo mismo. Entonces insistan también en el uso correcto de los términos, de la terminología en general. Según la cantidad de verbos podía ser simple o compuesta la oración. Simple cuando llevaba un solo verbo, compuesta cuando presenta más de un verbo pero conjugado. Si terminan ar e ir no es un verbo, son infinitivos o formas no personales del verbo, pero no son verbos. Entonces, insistir en esto, unimembre, bimembre, cantidad de verbos que va a dar lugar a una oración simple o compuesta, según la actitud del hablante. Puede ser enunciativa, negativa, afirmativa, pero ahí insistimos más en la dubitativa, en la desiderativa, en la negativa y en las interrogativas que tenían una clasificación, una subclasificación otra vez de cuatro posibilidades, ¿verdad? Ahí teníamos la interrogativa directa, indirecta, parcial y total. No es difícil, pero tienden a confundirse. Entonces, por favor, vuelvan a mirar esa subclasificación específicamente de las interrogativas, que es el tipo de oración que presenta mayores inconvenientes. Entonces, si, cuándo, si, cómo, si, por qué, si, dónde, eran formas incorrectas para las oraciones. Estas eran interrogativas indirectas, podían ser parciales o totales. Entonces, prestar mucha atención a esas oraciones. Y después ya vienen las impersonales, que bueno, el favorito de María Rosa, el favorito de muchos. Este tema es favorito, es el favorito para todos los exámenes, ¿verdad? Entonces, trabajar muchísimo. Recordamos las características. Sí o sí carece de sujeto. Sí o sí debe llevar el verbo en tercera persona singular. Sí o sí. Ahora, encontrábamos y recordábamos siempre una excepción, que era el caso de los verbos comunicativos. El único que admite el verbo en tercera persona plural. El único, ¿sí? Entonces, en este caso recordábamos esa observación, esa excepción, y las demás que sí o sí tienen que tener las mismas características. En este caso no contar con sujeto y el verbo en tercera persona singular. Singular, aunque lleve el morfema C siempre en singular, no tiene por qué modificar de número ya que no cuenta con sujeto, ¿sí? Casos especiales de concordancia verbal, ¿sí? Ahí tenemos todos los casos, ustedes tienen otra vez en el PowerPoint. Y les había dicho que solo los que figuran en ese resumen vamos a incluir para el examen. Así que ya no, en este caso no hace falta que amplíen eso, porque solo lo que está en ese material vamos a tener en cuenta. Si quieren, pueden señalar lo mismo que figura en el PowerPoint en sus libros. Resalten, de modo a mirar o a seguir el libro, ¿verdad? O si van a seguir el PowerPoint, como les parezca mejor, pero limítense a esas reglas. El pronombre, los pronombres. Usos correctos. La vi a tu madre, en este caso, los invité a los niños, le vi a tu padre o lo vi a tu padre. Hablábamos del leísmo admitido cuando nos referíamos a personas del sexo masculino, solamente personas y del sexo masculino. Le o lo vi a tu padre. Sin embargo, si era una mujer, era correcto decir le vi a tu madre. No, ahí ya teníamos que decir la vi, exactamente. Y si es una cosa de género masculino, a ver, un reloj, puedo decir le compré. No, ahí ya tiene que ser lo. Entonces, solo cuando es una persona y de sexo masculino, podíamos utilizar el lo o el le, ¿verdad? Que era el leísmo admitido, valga la redundancia, ¿sí?
Y los reemplazos, se la dije, se lo dije, ¿sí? Practicar esos reemplazos. Pronombre sí o sí va a salir, sí o sí. Entonces hay que practicar un poquito, rever los ejercicios del libro, todos los ejercicios que estuvimos trabajando, sobre todo el reemplazo de esos sustantivos que empiezan con la A tónica, ¿sí? Otra vez, leí el acta, la leí. Leí una, a ver un poquitito qué podría hacer. Encontramos el arca, la encontramos. ¿Sí? Entonces trabajar ese reemplazo a través de las palabras que empiezan con la A tónica, porque ahí olvidamos el género. Entonces encontramos la arma y después le encontramos, es una locura. Entonces recordar un poquito eso, ¿verdad? Encontramos el arma, la encontramos, el arma peligrosa y no el arma peligroso, concordancia a través del pronombre, ¿sí? Concordancia a través del pronombre. Se llama concordancia pronominal. A ver. Y ahí teníamos también dentro de los pronombres esos relativos, la razón por la cual no me quiero ir del programa, ¿se acuerdan? Tiene que ser la razón por la cual, los motivos por los cuales. Entonces ahí vamos reconociendo el uso correcto de esos relativos. Entonces trabajar también eso, la razón por la cual, el motivo por el cual. Y a ver un poquito, había un uso más, el uso de cuyo. La niña cuya madre, el niño cuya madre. ¿Por qué? Porque cuya concuerda con la palabra que viene después, con el consecuente, con el término consecuente y no con el anterior. Entonces recordar también esas reglitas que hacen referencia a la concordancia pronominal a través del pronombre. Después tenemos los verbos, conjugación de verbos. Ya sabemos ahí los verbos más peligrosos, estuvimos trabajando bastante. Satisfacer, caber, hacer, conducir, deducir. Todos los verbos terminados en decir, de hecho, ¿verdad? Traducir, conducir, producir. Y coser con C, coser con S. Esos verbos que cuestan muchísimo, bueno, esos son los irregulares. Insistir también en su conjugación. El caso de saber y caber, y bueno, satisfacer también, conjuguen en los tiempos simples. No vayan a los compuestos porque en los compuestos se conjugan los auxiliares y ya no hay cambio. Entonces ya no hay cambio en el participio, que es el que, en este caso el verbo toma esa forma de participio y ya no hay cambio. Se va conjugando solamente el auxiliar a. Entonces es importante en este caso que conjuguemos solamente los tiempos simples para ver toda esa variación si es que hay, o que se mantenga la raíz o las desinencias, se mantenga tanto la raíz como las desinencias del verbo, en el caso de que sea regular. Entonces hacer énfasis en los verbos irregulares. Y después ya queda otra vez la diferenciación entre la impersonal y pasiva a través del morfema C. Fíjense que acá hay una clasificación importante, pero nosotros solo vamos a tomar estas dos, la impersonal y la pasiva. Diferenciar que ambas pueden estar formadas a través del morfema C, pero la pasiva siempre va a llevar el verbo en concordancia con el sujeto. Es decir, que puede llevar el verbo en singular si su sujeto está en singular. En plural, si el sujeto está en plural. Pero la impersonal siempre va a llevar el morfema C y el verbo en singular sí o sí, porque no tiene sujeto. Entonces no tiene por qué establecer modificación. C, verbo, y ese verbo tiene que estar en singular. A partir de ahí vemos si va el complemento directo o los complementos circunstanciales. Pero solo en singular tiene que ir cuando es impersonal. Traten de grabarse luego eso, ¿sí? Entonces se convocó a, se saludó a, se vive bien aquí, se descansa bien en el campo, siempre en singular. Y eso es todo dentro de los verbos. La conjugación de los verbos, esos que dijimos, los irregulares, y de la clasificación sintáctica solo impersonal y pasiva, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos pasivas. ¿Se acuerdan de la pasiva refleja, que es la que lleva el morfema C? Y la otra que se llama voz pasiva, que se formaba con el verbo ser más participio. Fueron compradas, eran traídas, fueron dichas, etc. Ahí lo que les voy a pedir es diferenciar, por ejemplo, una pasiva regular de una refleja, ¿sí? Y creo que apareció eso en uno de los últimos exámenes, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Marca la opción que presenta la pasiva refleja correctamente elaborada o la pasiva regular correctamente elaborada. Y bueno, la refleja era justamente correcta cuando establecía concordancia, verbo y sujeto.
Y la otra, la regular, era correcta cuando cumplía con la fórmula, verbo ser más participio, y en concordancia con el sujeto, ¿verdad? No puedo decir los niños fueron llevadas. Entonces ahí tener en cuenta también la concordancia de número y de género y de número al trabajar con con la pasiva regular. Pero siempre tengan en cuenta que ustedes necesitan diferenciar, comprender, no así memorizar, ¿sí? Y ustedes no van a redactar, así que no se preocupen. En este caso apliquen, diferencien, manejen bien las reglas. Vamos a las formas no personales del verbo. Y ahí tenemos infinitivo, participio y gerundio. El infinitivo, participio y gerundio, en primer lugar, ¿cuáles son? ¿Cuáles son en este caso las terminaciones del infinitivo, del participio y del gerundio? A ver si recuerdan. Ar, el ir. Ado, ido, todos ocho. Muy bien. No, el Para el infinitivo. participio. Participio. Sí, Sí. muy bien. El infinitivo sí, el ir. El Ar, el participio ir. regular, irregular. Sería Bien. ado, ido, todos ocho. Y el gerundio ando, yendo con la variante de yendo. ¿Sí? No se olviden de esa variante, ¿sí? Porque si no vamos a llegar otra vez a lo mismo, estoy yendo a tu casa, ¿sí? Me estoy yendo, me estoy yendo, y no, ¿verdad? Así ya le vamos a decir, mejor no vengas, ¿verdad? Ahora ya le vamos a decir con seguridad, mejor no vengas, ¿verdad? Entonces, me estoy yendo, no yendo, porque no estoy construyendo, no estoy oyendo y no estoy leyendo. Entonces, vamos a utilizar ya apropiadamente los términos. En este caso, los gerundios. A ver. Justamente el uso de los participios y gerundios correctos. No se olviden que el participio no admite enclíticos, el gerundio no indica posterioridad, así que hay que repasar un poquito esto otra vez. No es muy difícil, de hecho creo que trabajamos muy bien en aquella oportunidad en que desarrollamos este contenido. No es muy difícil, pero les decía, tienen que hacerse esa imagen mental, ¿verdad? Cómo van sucediendo los hechos. En este caso decíamos el ejemplo, a ver un poquito, salió corriendo o llegó corriendo. ¿Se pueden realizar las dos acciones al mismo tiempo? Sí. Entonces estamos ante un caso de simultaneidad. Ahora, el de anterioridad era, a ver un poquitito, llegando el profesor inició el examen. Entonces la segunda acción depende de la primera. Primero llegó el profesor, luego inició el examen. Y para indicar posterioridad, se halló un maletín conteniendo medicamentos falsos, ¿sí? Un maletín conteniendo. ¿Cómo corregíamos? ¿Qué contenía? ¿Qué ¿Qué contenía? contenía? Perfecto, muy bien. Y así vamos entonces realizando esas correcciones. Esto ustedes dominaron en aquella oportunidad. Ahora lo que hay que hacer es recordar nomás, ¿sí? Porque me acuerdo que trabajamos muy bien. Respecto al participio, las terminaciones. La regular se utiliza para acompañar al auxiliar haber y las otras terminaciones, que serían las irregulares, tos 8, para cuando funcione como adjetivo, medias rotas, palabras dichas, ¿sí? Pero cuando funcione como verbo en un tiempo compuesto, acompaña al auxiliar haber y ahí no sufre cambio, ¿sí? Por eso decimos había amado y no había amados, por ejemplo, ¿sí? Cuando es verbo no sufre cambio, pero cuando cumple la función de adjetivo, ahí sí, ahí sí sufre cambio de género y número porque cumple la función de adjetivo. Los adverbios, acá sí también, esto sí o sí también vamos a incluir. Ahí decíamos media loca, medio tonta. Sin embargo, la forma correcta era decir medio y no media, ¿verdad? Medio loca, media tonta, medio confundida, medio confundido. ¿Y qué más? Se sentó detrás nuestro. ¿Cómo corregíamos? Detrás de nosotros. Exactamente, detrás de nosotros. Cerca mío. Cerca de mí. Y el eslogan que solemos ver y escuchar cada vez más cerca tuyo, Cada vez más cerca de vos de vos o de ti, perfecto. o de ti. Entonces, vamos realizando esas correcciones ya porque tenemos suficiente conocimiento, ¿verdad? Ya adquirimos suficiente en este tiempo, solo que sí, no se puede negar, tenemos que hacer un buen repaso, ¿sí? Pero bastante acumulamos en este tiempo. Y respecto a los adverbios que más teníamos, era todo, ¿verdad? En este caso, diferenciar que a veces el adverbio puede cumplir la función de adjetivo.
pero si es adverbio se mantiene siempre invariable. Por eso decíamos entonces, a ver un poquitito, comí demasiado, ¿sí? O a ver un poquitito, leí demasiado. Sin embargo, podía decir demasiadas llamadas, demasiadas personas, y ahí sí cumplía otra función, la del adjetivo, porque está concordando y vemos que está cambiando. En este caso, de demasiado a demasiadas, de demasiado a demasiada, de demasiado a demasiados, hay cambio. Y si hay cambio es porque en este caso ya deja de ser adverbio, porque ya se modifica. Entonces, reconocer también esto, el uso de medio, demasiado, puro, poco, y los otros adverbios que trabajamos. Respecto a las preposiciones, en este caso, también las más comunes, nosotros trabajamos mucho con contra, por, para, corregir los vicios comunes. Chocó por la pared, que tiene que ser contra, y le pegó por su cara, ¿sí? Que era luego en la cara. Todas esas preposiciones se casó por ella, todo eso que nosotros trabajamos en clase. Les voy a pedir que lean bien el listado del libro, ¿sí? Lean bien. Voy a tomar justamente del listado, voy a tomar para elaborar algunas combinaciones. Y el caso de vaso con agua y vaso de agua, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la forma correcta? Ya vaso de agua. Ir trabajando entonces con esas formas correctas y reconociendo cuáles son las incorrectas para poder marcar justamente esa opción que contenga el uso correcto de las preposiciones. Queísmo y dequeísmo son dos vicios. En el queísmo falta la preposición de y en el queísmo sobra. ¿Cómo resolvíamos esto? Con ayuda de preguntitas. A ver un poquitito. Se dice que, se dice eso, se dice de eso, eran nuestras preguntitas. Eso cuando solamente responda a qué, es decir, no necesite llevar la de, y se dice de eso cuando necesite llevar la de. Entonces, conforme a lo que nos responda, vamos viendo si hace falta agregar o hace falta eliminar. Pero sí consideramos ambos como vicios, porque a veces sobra y a veces falta. Pero tengan en cuenta que hay combinaciones que sí son correctas. ¿Sí? Hay combinaciones en las cuales esta secuencia de que está correcta. Podría pedirles en el examen la única combinación o secuencia que no presenta vicio, que esté correctamente empleada la secuencia. Entonces es importante leer bien y ahí en este caso reconocer si sobra o si falta. Pero generalmente está mal utilizada la secuencia, porque sobra o falta justamente, ¿verdad? Entonces leer bien. Y por último tenemos las conjunciones. Estas conjunciones hacen referencia al uso de la y, ni, pero y demás. Nosotros trabajamos esto un poquito cuando hablábamos de las oraciones compuestas, ¿sí? Ya nos volvimos a repasar, es cierto, pero sí vimos cuando hablábamos de las oraciones compuestas, porque estas son oraciones compuestas ya que van unidas a través de estas conjunciones. Dos verbos unidos a través de una conjunción. Trabaja y estudia, por ejemplo. Ahí los dos verbos, trabaja y estudia, están unidos a través de la I. Podemos decir también trabaja o estudia. Y ahí estamos uniendo dos verbitos a través de una conjunción que sería la O. Ahora, no presenta mayores inconvenientes, excepto cuando se enfrentan la I, en este caso la I como conjunción, y la I latina, que en este caso formaría parte de una palabra, ¿verdad? Y ahí decimos, por ejemplo, ay, a ver, no me viene ningún ejemplo, pues les voy a dar con sustantivos, pero en este caso tiene que unir verbos generalmente. A ver, aguja y hilo. Ahí, por ejemplo, se produce una cacofonía, un mal sonido. Entonces, estamos chocando la I de la conjunción con la I de la palabra inicial. Entonces ahí tenemos que decir hilo únicamente. Si no decimos i, o cuando decimos Juan y Iván, ¿me explico? Y iba y venía, ¿sí? Socorro, así, y luego, ¿verdad? Entonces ahí estamos generando una cacofonía, un mal sonido que corregimos cambiando la I por E, o tal vez por otra conjunción según el contexto. O hombre o mujer, o hombre, otra cacofonía, u hombre en todo caso, ¿verdad? Ana o Olga, Ana u Olga. Y realizamos esas pequeñas modificaciones a las cuales ya estamos acostumbrados para corregir el sonido. Ahora, ¿cuándo la I presenta un uso correcto? Cuando a continuación tenemos diptongos. A ver un poquito, cemento y hierro, y no decimos más y agua y hielo, ya no decimos sino
¿sí? Entonces, esa observación específicamente es la que quiero que manejen, ¿sí? Que es la que en realidad es a ver un poquitito, el único detalle que hay que tener en cuenta para el uso de las conjunciones, ¿verdad? Que no debemos utilizar así para que dé lugar a un mal sonido, ¿verdad? Sino y, siempre acompañando palabras que inicien con diptongo. Entonces no se produce la cacofonía porque hay un diptongo y como que descansa la voz, ¿verdad? I. Entonces, esos usos serían los correctos para la I. Entonces ya no vamos a decir Juan y hijo, o y se iba, iba y venía, ¿verdad? Vamos a corregir un poquito ya eso. Pero más nada, no hay demasiados errores y justamente la I nomás luego presenta esa, en este caso, es inconveniente, ¿verdad? Las otras conjunciones no. Y ahí cerramos ya nuestro programa. Insistimos siempre en concordancia, nominal, pronominal, verbal, sujeto, verbo, ¿verdad? Es lo que más me gustaría que trabajen. Por lo demás, en este caso, estuvieron demasiado bien en la segunda etapa, así que creo que fijaron los contenidos de la segunda etapa. Los de la primera, tal vez, en este caso, necesitan algún refuerzo. En primer lugar, porque ya se dio hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque es una información mucho más amplia y detallada, la de la primera etapa, ¿verdad? Entonces, un repaso general, y los ejercitarios. Utilicen todos los ejercitarios del libro, los que les envíe, todo lo que les sea útil. ¿Pregunta, consulta? De mi parte, ninguna, profe, excelente. Para mí también quedó claro hasta ahora, profe. Bueno, les hago una pregunta existencial, a ver si me pueden diferenciar. Diferencia entre forma no personal, impersonal y personal. 3 nombres igualitos, peligrosísimos. A ver, no personal, impersonal y personal. Anoten si no se van a acordar. A María Rosa ya le enfocó la cámara así más de cerca. ¡Cham! Así. Pero no creo que ella esté en riesgo. A ver, si recuerdan, voy a dejar de compartir. Las formas no personales del verbo vendrían a ser el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Esto es lo correcto, profe? No personales, sí, infinitivo, participio y gerundio derivan del verbo, pero no son verbos. Muy bien. Y después, ¿con qué seguíamos? Impersonales. Los que son propios del clima. ¿Cuál es la característica del impersonal? Uno de los casos, sí, uno de los casos sí era María Rosa del que indicaba fenómenos atmosféricos, en realidad teníamos varios. Así Sí. que el concepto del impersonal es que carece de sujeto. Y después entrábamos a los verbos haber, hacer y estar, haber, hacer, ser y estar, 4 verbitos, los que llevaban el morfema C. Después teníamos, a ver, un poquito los verbos que indicaban fenómenos atmosféricos. Teníamos los verbos modales que se contagiaban de la impersonalidad del verbo haber, suele haber, tiene que haber, puede haber. Y después teníamos, bueno, la excepción de los verbos comunicativos que llevan el verbo en tercera plural. Y con eso cerrábamos. ¿Sí? Pero sí, el concepto general es que son las oraciones que carecen de sujeto y llevan el verbo en tercera persona singular. Excepto, ya sabemos cuál. ¿Cuál era la tercera palabra? Personal. A ver. La tercera palabra personal. Sí, entre el listadito de palabras que les di. La primera era, en este caso, hacía referencia a formas no personales, infinitivo, participio y gerundio. Sí. La segunda palabra decía impersonal, y en este caso son las oraciones que carecen de sujeto, ¿verdad? Sí. Y la tercera palabra decía personal. ¿Y a qué se refiere? Las Formas personales. son las que tienen sujeto. Son las que tienen sujeto, son formas conjugadas en general. ¿Sí? Formas conjugadas en general. Entonces, si por ahí les dice, reconoce la forma personal del verbo, es la forma conjugada y, claro, la que puede tener sujeto, sin problema. ¿Sí? Entonces, como estos términos se parecen mucho, el día del examen, ustedes se acuerdan de personal nomás, no se acuerdan más si era no personal, impersonal o hacia dónde va. Entonces, traten de trabajar ahora con la terminología. Entonces, escriban la palabra y flechita, ¿Qué significa?
¿sí? A dónde apunta cada término, ¿sí? Entonces, relacionen el tema con el contenido, cómo realizar o cómo resolver ejercicios de este tema. Porque a veces saben resolver perfectamente, pero no recuerdan el título. Entonces ahí se dificulta, ¿verdad? Puede que ustedes sepan divinamente resolver el ejercicio, pero no se acuerdan de qué está hablando el ejercicio. ¿Me explico? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, y ahora no vamos a poder, no voy a poder ayudarles para decirles si esto hacía referencia a esto, o para poder orientarles y decirles, bueno, esto dimos tal día o relacionamos con tal tema, no voy a poder. Entonces, ustedes ya tienen que marcar esa diferencia de la hora a través de sus resúmenes. ¿Sí? A ver, creo que esa es una de las más grandes confusiones que suele haber. Pero ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, van a ser 30 ítems Sí, en lección. así mismísimo, 30 ejercicios luego, un punto por cada ejercicio. No vamos a poder trabajar con décimas, entonces vamos a tener que ser bien claros y por cada ejercicio un punto. Entonces 30 ejercicios. Profe, ¿iba a ser por fila o vamos a ser por Hasta ahora grupo? estoy manejando filas, no, por filas, ¿sí? Estoy manejando filas. Entonces, quiero que se preparen bien, ¿sí? En ocasiones, ya les comento que en otros lugares donde enseño, intentaron copiarse justamente y terribles fueron los resultados, ¿sí? Porque eran 2 filas en este caso ¿Y y en cuánto ocasiones tiempo, profe, tiene? el mismo tiempo es 1 hora y media, 1 hora y media, ¿sí? Entonces, Perfecto. eh, A las 8 va a empezar esta vez, ¿verdad? y si en este caso estaba pensando empezar a llamar lista a las 7:30. Si es que me responden, empezamos puntualmente a las 8 y si no, empezamos a las 8 a llamar lista. Esto dependería de ustedes, que nos Ojalá pongamos de mientras más acuerdo. temprano mejor. Por eso, tenemos que Es ponernos de mejor las acuerdo. 7:30, profe. Entonces, como somos muchos y en este caso somos un grupo muy numeroso, entonces lo ideal sería empezar, convocarnos ya para las 7, que ingresen todos los que puedan ingresar en ese tiempo, 7:30 empezamos a llamar lista. Y entre las 7:30 y las 8, entonces cerramos el listado y puntualmente iniciamos a las 8. Pero necesito que todos estén para las 7:30 ya para llamar lista. Fíjense que casi la misma cantidad tengo en otro lugar y en 20 minutos llamamos esa lista que con ustedes solíamos, en este caso, realizar en casi media hora o más. Creo que 40 minutos nos llevó la última vez. Entonces, Bien, profe, necesito, ¿sí? estaría bien, profe, conectarnos ya a las 7 y empezar a organizarnos. De tal manera que el examen inicie puntualmente a las 8. Voy a pedir al delegado que ponga eso en el portal de avisos importantes y entonces, si salvo caso que acá los compañeros, algunos esté en una posición contraria a ello, creo que es muy prudente. Exactamente. Okay. Entonces, de hecho, Sí, vamos a tener también lo interventoras. mejor es realmente. ¿Sí? No tengo Para mí inconveniente. es lo mejor porque perdemos mucho tiempo y después se nos olvida más rápido, nos ponemos todos nerviosos y mientras más pasa el tiempo peor. Yo creo que Entonces no se van a mejor olvidar, es Mili. todo organizado. Organizamos sin problema, pero no me vayan a decir que se van a olvidar porque les llamo antes o después. ¿Sí? Tienen que tener la información ya, en este caso, acomodada. Ya tiene que estar la Los, información en... los nervios propios te juegan en contra a veces. Por Mili. Entonces, sin problema, podemos convocarnos a las 7, iniciar a las 7:30. Lo que quiero es que sean responsables y puntuales porque vamos a tener interventoras, vamos a tener 2 interventoras en la sala y probablemente entre algún tercero a verificar